Bueno, buenas tardes a todos. Nos reencontramos en este 27 Simposio Nacional de Estudios Clásicos y tercer Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico para comenzar la conferencia plenaria que tendremos el gusto de escuchar de la doctora Carmen Sánchez Fernández de la Universidad Autónoma de Madrid, que se titula La cerámica ática en España y la recepción ibérica. Es un honor, Carmen, contarte entre nuestros expositores. Bienvenida a la Argentina, aunque sea a la distancia. Voy a presentar muy brevemente tus datos biográficos. Carmen Sánchez Fernández es catedrática de Arte Antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la cerámica ática, la iconografía griega de época arcaica y clásica, el arte griego y los problemas de transmisión de imágenes griegas en el mundo ibérico. Ha formado parte como investigadora y ha dirigido varios proyectos de investigación y desarrollo sobre iconografía y cerámica griega. En la actualidad dirige un proyecto subvencionado, la narración visual en la cerámica ática. Ha sido comisaria de varias exposiciones, como Los griegos en España, tras las huellas de Heracles, que se celebró en Atenas, Madrid y Barcelona, y de Dioses, héroes y atletas en el Museo Regional de Madrid en 2015. Entre sus publicaciones destacan, entre otras, El descubrimiento del orden clásico, el arte en Grecia y Roma, junto al profesor Vendala, de la editorial Planeta, 2006, Arte y erotismo en el mundo clásico, Ciruela, en 2005, Greek Pottery from the Iberian Peninsula, con el profesor Domínguez Monedero, publicado por Brill en Leiden, 2001, y Una nueva mirada al arte de la Grecia clásica, de editorial Cátedra, 2006, La invención del cuerpo, por Ciruela, en 2015, entre otras publicaciones. Ha sido directora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid hasta 2015 y del Instituto de Ciencias de la Antigüedad, también de esta universidad, hasta 2019, y forma parte del comité asesor de varios comités y revistas de investigación como Iberia Graeca, Goya del Instituto Lázaro Galdiano, Clásica Instrumenta de la Universidad de Coimbra, Anuario de Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras publicaciones. Muchísimas gracias, Carmen. Bienvenida, será un placer escuchar tu exposición sobre un tema tan fascinante para todos como es la cerámica griega. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder dar a conocer algunas piezas de la cerámica ática encontradas en España. De lo que voy a tratar es precisamente de esto, es decir, hablar de vasos griegos en contextos ibéricos, fundamentalmente ibéricos, y primando sobre todo esto que he dicho, los contextos, es decir, vasos de los que conocemos, se han excavado de una forma regular y conocemos bien el lugar donde se han encontrado y cómo se han encontrado, ¿no? Aunque no siempre es posible, estos hallazgos son muy singulares, y lo normal o lo habitual era encontrarnos vasos en el mercado, que sabemos a lo mejor el yacimiento, pero poco más de los datos. Yo me voy a centrar fundamentalmente en aquellos vasos de los que sí que tenemos contexto, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por el principio, los primeros vasos griegos llegan a España aprovechando la ruta que ya han abierto los fenicios desde Fenicia, como ven en el mapa este, hasta fundamentalmente el sur de la península ibérica, sobre todo atraídos por el área de Tartesos, que es el área que está en torno a la ciudad de Huelva, de gran riqueza, mítica riqueza, que nos hablan de ello hasta incluso en la Biblia, ¿no? Algunas ciudades griegas he señalado en este mapa, partiendo de Focea, porque la colonización griega, los primeros vasos que aparecen ya en el siglo VIII a.C., muchos proceden de Eubea y otros de Focea, ¿no? Heródoto nos cuenta, por ejemplo, que el mítico rey Argantonio, que era el rey de Tartesos, dio dinero a los foceos para construir las murallas de su ciudad, que estaban amenazadas por los asirios, ¿no? Y de hecho se han encontrado restos de estas murallas en Focea que se pueden fechar a principios del siglo VI. He incluido aquí
un objeto imaginado que hicimos para una exposición, que es una ofrenda de la que también nos habla Heródoto y que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es el famoso viaje que hizo un samio desde Samos, ¿verdad?, que está como por aquí, hasta Tartesos, ocultando las rutas. Era un personaje que se llamaba Coleo, que quería llegar a Egipto, pero los vientos le desviaron y terminó más allá de las columnas de Hércules, ¿no?, en esta zona de España, en la zona de Huelva. Y entonces obtuvo tales ganancias que cuando regresó a Samos hizo una ofrenda a la diosa Hera en el Heraion de Samos, que nos describe Heródoto y que debía ser, pues, similar a esta que imaginamos, con este tamaño tan enorme, un caldero de bronce gigantesco que ofreció Coleo a su vuelta a Samos. Su viaje se fecha hacia el 630, ¿no? Tartesos, por lo tanto, era un lugar mítico, quizá incluso el lugar que da nombre a toda la península ibérica. Corría por Tartesos el río Iber, que es el actual río Tinto, y que probablemente dio, como digo, el nombre a toda la península, ¿no? Pero hay otros lugares de comercio griegos propiamente dichos. En España solamente este yacimiento, Ampurias, Emporion, es el único que se ha constatado arqueológicamente de los que las fuentes nos citan, las ciudades griegas que nos citan las fuentes, que no ha sido hallada ninguna más que Emporion. Emporion fue una colonia masaliota, su propio nombre lo delata, ¿no? Emporion era un emporio comercial, no era una ciudad. Lo que el comercio, o sea, bueno, la presencia de los griegos en España era fundamentalmente comercial, no colonizadora, ¿no? Y era un punto de apoyo en el comercio. Emporion es una fundación de Masalia que se funda hacia principios del siglo VI, ¿no? Aquí la ven situada en el mapa junto con las otras colonias que nombran las fuentes y las posibles ubicaciones reales, que son todas dudosas porque no se han constatado arqueológicamente. Esta es una reconstrucción de cómo debió ser el primer asentamiento griego en España, el único que conocemos. Primero en una isla, nos lo dice Estrabón, ¿no?, cómo los griegos primeros habitan una isla que probablemente era una península, la Palayápolis de Ampurias, esta pequeña isla que hay aquí, y después se trasladan a tierra firme. Esta es la Neápolis de Ampurias y más atrás está la posterior ciudad romana, ¿no? Es un enclave comercial donde convivían los griegos con los iberos. Las cerámicas áticas que se han encontrado en Ampurias son mucho más amplio, el repertorio es muchísimo más amplio de lo que ocurre en el resto de la península ibérica. Y destacan, por ejemplo, los lécitos, estos vasos de perfumes que son típicos del mundo griego y típicos de las tumbas griegas. Son vasos funerarios que contenían aceite perfumado y que no aparecen prácticamente en el resto de la península ibérica. Son vasos exclusivamente de uso griego, como ocurre, por ejemplo, con otro tipo de vasos como los lécitos. Estos que ven aquí, sin embargo, he elegido un vaso del siglo V, un cántaros de San Valentín, y un vaso del siglo IV, que es otro vaso de perfumes, un pequeño lécito aribalístico, que hemos visto que es típico del comercio ampuritano del siglo V, un comercio que se extiende hacia el sur por todo el levante español. Aquí tienen la enorme cantidad de yacimientos que hay. Prácticamente en todos los yacimientos de los siglos V y IV de España hay cerámica griega. Podemos decir que prácticamente todos, ¿no? En algunos en grandes cantidades y en otros en menor grado. Y vimos hace años ya que este comercio que se extiende por toda la costa levantina lo delatan algunas piezas, como son precisamente estos cántaros de San Valentín o unas copas de figuras rojas que vienen probablemente de Ampurias y también de Ibiza, también un comercio a partir de Ibiza. Y aquí tienen señalados la mayoría de los yacimientos ibéricos de época clásica, bueno, en este caso hasta el siglo II, ¿no?
Pero ¿cómo son estos vasos que los iberos compran y utilizan fundamentalmente bueno, aparecen algunos en hábitats, pero la mayoría en tumbas o en santuarios? Pues la gran mayoría, veremos, de los vasos que se importan en el sur de la península ibérica, sobre todo los yacimientos ibéricos, son determinadas formas: crateras de campana, copas de figuras rojas y vasos de barniz negro, sobre todo cuencos, grandes cuencos, ¿no? Hay más, obviamente, hay más repertorio, pero estos son los principales y los que se repiten una y otra vez. Entonces, he elegido esta cratera de Almería, hallada en una tumba, obviamente, en la cual es lo más popular, lo que más veces aparece en el mundo ibérico. Una escena dionisíaca en la cual podemos ver una figura destacada, casi siempre se destaca una figura bien masculina, bien femenina, que creo que tiene que ver con la posibilidad de relectura ibérica de estos vasos griegos, en este caso Ariadna, con el gesto de la novia, el gesto de la anacalipsis o de la ancalipsis, ¿no? Que es rodeada por el cortejo dionisíaco. Y esta pieza, que cumple en el mundo ibérico la función de urna cineraria, es decir, ahí están las cenizas del difunto de esta tumba, ¿no? Le añaden los propios iberos un vaso de fabricación propia, que es este enorme cuenco que sirve de tapadera a la cratera urna. Ya no es una cratera de simposio que se utiliza en el banquete comunitario, sino que es un vaso individual que posee un ibero y con el que se entierra, es decir, la acompaña en sus cenizas tal más allá, ¿no? Bueno, he querido destacar estos, dos o tres yacimientos del siglo V, porque el grueso, ya lo veremos, de la cerámica ática en España es durante el siglo IV, ¿no? En el siglo V aparecieron dos yacimientos, uno está siendo excavado ahora y el otro hace pocos años, muy curiosos y muy interesantes en esta zona occidental de la península ibérica, justo al norte de Tartesos, todavía pertenece al área tartésica, que son el de arriba, nunca me acuerdo, Zalamea de la Serena, es un santuario en el que se encontraron enormes cantidades de cerámica ática, muchísima cerámica ática, pero casi exclusivamente copas, nada más que copas, sobre todo de barniz negro, ¿no? Y el otro yacimiento, el que se está excavando en la actualidad, que está dando unos resultados absolutamente sorprendentes, ¿no? Es el Turuñuelo, en el cual, esta es una foto que ha recorrido España en todos los periódicos, los excavadores encontraron en el abandono de este edificio, con esta escalera monumental, un sacrificio de varios caballos que dejaron in situ en el lugar. Estos dos edificios, que no son hábitats, pero que tampoco, evidentemente, no son necrópolis, sino que probablemente cumplen una función ritual y de santuario, estaban llenos de cerámica griega, sobre todo este tipo de copas. Es una cosa peculiar esto que aparece en la península ibérica. Las llamó desde hace años ya, Sefton, un investigador inglés, las llamó copas cástulo por la abundancia de estas copas en un yacimiento que está en Jaén, ¿no? Pero en realidad estas copas cástulo aparecen por todas partes en España. Son vasos de barniz negro. Aquí tienen, por ejemplo, arriba una copa cástulo y abajo otra de las copas que aparecen con gran frecuencia en España, que son estas de figuras rojas. Pues estas copas cástulo tienen un problema cronológico en España grandísimo, porque en el resto del Mediterráneo, en Atenas, por ejemplo, son copas que a lo mejor se suelen fechar hacia mediados del siglo V, incluso 470, ¿no? Pero en España aparecen en contextos más tardíos, llegando al siglo IV. Es decir, creemos, todavía esto está sin estudiar definitivamente, ¿no?, que yo estoy convencida de que hay una producción de este tipo de copas para este lejano mercado occidental, porque la cantidad de copas que aparecen son ingentes. Sefton, el que le nombró a estas copas, destacaba de estos vasos su robustez. Son copas muy robustas, de paredes gruesas, ¿no?, que difícilmente se romperían y aguantarían bien un traslado a través de todo el Mediterráneo, ¿no?
También del siglo V, un yacimiento puramente ibérico, destaco aquí, que se lo he señalado en el mapa, en el que aparecieron en un contexto funerario estos vasos griegos tipo ampuritano, que hemos señalado antes, los cántaros de San Valentín, por ejemplo, o, perdón, estas enocoes muy extrañas en la península ibérica, en el mundo ibérico, que sin embargo aparecen aquí, en un enterramiento señalado por un jinete. Como ven, un jinete ibérico, la escultura ibérica de esta zona es absolutamente asombrosa. Y existen otras tumbas, aquí hay otra, en la cual no había muerto, pero sí como debajo de este jinete, un empedrado, como pueden ver en la foto de abajo de la izquierda, y debajo de este pavimento aparecieron un montón de vasos griegos de barniz negro, los tienen reconstruidos en la parte derecha de abajo, rotos, quemados a propósito, en un ritual claramente que tenga que ver con este contexto funerario en un cenotafio, ¿no? Como ven, son todos vasos de barniz negro, algunos de estos estamos todavía en el siglo V y por lo tanto hay estos cántaros de San Valentín, pero también hay bolsales y muchísimas copas, ¿no? Copas de barniz negro, que ya digo que es claramente una preferencia en el mundo ibérico. Hay algo que se puede señalar, vuelvo un momento al mapa, y es que en la zona levantina, donde la presencia púnica fenicia debió ser mucho más fuerte, parece que los iberos prefieren, los habitantes de estas zonas, prefieren comprar vasos de barniz negro. Esto ocurre también, por ejemplo, en la isla de Cerdeña, que tiene una ocupación púnica tremenda y donde los púnicos, que son anicónicos, pues no les gusta comprar vasos figurados, ¿no? Sin embargo, en el área que vamos a ver a continuación, que es esta zona del sureste de la península ibérica, donde habitan los iberos puramente dichos, ¿no? Hay una enorme cantidad de vasos figurados, de vasos de figuras rojas, ¿no? Como estos que ven aquí. Estos son los vasos típicos del siglo IV a.C. en España. Y existe una gran abundancia de vasos de este tipo. Cráteras de campana, fundamentalmente, y estas copas llamadas del Grupo de Viena 116, que pueden llegar pues, se fechan casi todos en el segundo cuarto del cuarto, aunque yo creo que pueden ser más modernos, pero pueden llegar al 340. Incluso hay una tumba hallada en Castellón, con una suerte increíble, porque el pintor de esa cratera, de la de Castellón, que es el pintor del Amazonas, en Atenas se ha descubierto un pozo al lado de su taller, un pozo de cerámica desechada, ¿no? En el que había ánforas panatenaicas. Y claro, las ánforas panatenaicas son maravillosas porque te fechan en el año. Y este pozo desechado de este pintor del Amazonas, pues se puede fechar en el 310. Entonces, hasta el 310, o sea, a lo largo de todo el siglo IV, es probable que lleguen las producciones de cerámica ática a España, ¿no? Uno de los yacimientos que están ahora en revisión, se excavó hace años, pero ahora se está volviendo a él y está dando resultados, parece ser muy interesantes, es el único pecio del que podemos hablar aquí con cerámica griega. Es aquí en Mallorca, es el llamado pecio del Sec, y en este pecio, que ahora parece ser que se está probando que es un pecio púnico, que era un barco púnico, y tiene un cargamento de ánforas que vienen de todas las partes del Mediterráneo, de todos los lados. Sin embargo, la cerámica ática que tiene es fundamentalmente, yo creo, de un taller de un pintor que aparece muchísimo en España y que luego les mostraré algunos vasos, que es el pintor del Tirso Negro, y aparecieron en el SEC, estos son algunos de los hallazgos del SEC, estas copas de Viena que he señalado antes, que se repiten una y otra vez, son estereotipadas con las mismas imágenes. Aparecen algunas lucernas que son características de yacimientos púnicos, en yacimientos ibéricos no hay lucernas nunca, y como no, los cuencos de barniz negro de distintos tamaños, que son también muy populares entre los iberos. Aquí tienen algunos de estos vasos, por ejemplo, las copas de Viena, bueno, las dos son copas de Viena, pero la de la derecha, que está entera,
para que se hagan una idea de cómo es la decoración. En el medallón interior, la decoración es la de un joven en Imation. Hay que hacer casi un acto de fe, pero estoy acostumbradísima a verla, y la imagen ya se ha esquematizado a unos niveles que casi a veces es incluso irreconocible, ¿no? Es un joven en Imation que sujeta un disco con una mano y delante tiene un altar. Y abajo, o sea, en la parte exterior de la copa, dos jóvenes afrontados, también vestidos con su simatia, y probablemente lo que lleva uno es un bastón y el otro un aríbalos. Ya sé que es un acto de fe, pero les aseguro que es un aríbalos. Y luego a la izquierda, esto es una cosa curiosa, aparecen copas rotas, recortadas, como ven, aquí ahí está el joven con Imation, pero se ha recortado a propósito, probablemente porque la copa se rompió, y en la base tiene un grafito púnico. Esto es lo que ocurría en el pecio del SEC. Son púnicos que traen cerámica griega, púnicos o griegos, porque pueden estar mezclados, claro, en la tripulación, y traen cerámica griega a España. Pero lo curioso es que en el SEC ya aparecen recortados. O sea, podemos llegar a pensar que incluso les vendían vasos rotos o les vendían vasos recortados, porque así aparecen incluso en el SEC. El valor de la cerámica ática para el mundo ibérico debía ser enorme. Incluso en la ciudad griega de Ampurias, que yo estudié, por ejemplo, las piezas de barniz negro, me llamó muchísimo la atención cómo estaban reparadas y vueltas a reparar piezas que en Atenas debían ser muy baratas. Sin embargo, hasta llevarlas allí, hasta la península ibérica, adquieren un valor extraordinario y las reparan una y otra vez, aunque su uso original se desvirtúe, porque por mucho que repares un vaso de beber, es difícil que contenga líquidos después, una vez reparado, ¿no? Bueno, y vamos a ver entonces los vasos griegos de Andalucía, que son, ya digo, los que más cantidad existen, más crateras de campana hay y más decoradas, ¿no? Aquí he mostrado, aquí la que hemos visto antes, la de Almería, y arriba otra vez más con una escena dionisíaca, que es lo que abunda en el mundo ibérico. En este caso aparecen los dos, la pareja divina, Dioniso, con el Tirso, y Ariadna otra vez en el mismo gesto, como ven que en la anterior, que la define como la novia, ¿no? Y al lado, a su alrededor, el Tíasos, los sátiros y las Ménades. Y abajo he puesto unos, que ahora volveremos a estas piezas, son unos grandes cuencos de borde saliente, con una decoración en el interior de ovas que parece casi el cielo estrellado, que son las que probablemente servirían como cubrición a las crateras de campana, que, insisto, son urnas cinerarias en el mundo ibérico, ¿eh? Contienen las cenizas del difunto. Y de nuevo las copas del grupo de Viena 116, una y otra vez con la misma decoración. Ya en esta zona de Andalucía destaco este yacimiento, Toya, en Jaén, donde aquí tienen, la entrada es una cámara sepulcral, no abundan mucho las cámaras sepulcrales en el mundo ibérico, por eso esta es una excepción, es una enorme cámara sepulcral en la que se halló este vaso que ven a la izquierda, decorado por el pintor de Toya, que se debe fechar pues entre el 300, hacia el 340 o así, antes de Cristo, que yo creo que define bien la recepción ibérica de estos vasos, a mi entender. Este pintor, el pintor de Toya, distribuye vasos por todo el Mediterráneo, aparecen también en Macedonia, en Beocia, en la Argólide, en Italia, pero todos estos vasos del pintor de Toya en estos lugares, en estos otros lugares del Mediterráneo, pues son perfectamente y fácilmente identificables los personajes, son Dioniso, Heracles. Sin embargo, aquí yo estoy convencida de que es deliberadamente ambigua esta representación, ¿no? Vemos, como ven, un personaje central sentado que atrae la atención. Esto es común a toda la cerámica ática que llega a España. Se destaca un personaje que probablemente el ibero se identifique con él, el ibero que se entierra en estos vasos, ¿no? Aquí el personaje central es un hombre imberbe y de cabello corto, que podría tener una iconografía similar a Heracles, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, todo a su alrededor indica que estamos en un ambiente dionisíaco. Hay una Ménade a la derecha, los dos erotes estos que le coronan, hay un tímpano al lado de este personaje,
pero no tiene los cabellos largos de Dioniso. Y encima, para mayor complicación, pues lleva una vara que no es ni la clava de Heracles, ni el Tirso de Dioniso, ni nada. Entonces, ¿quién es este personaje? A lo mejor es deliberadamente ambiguo esta imagen, ¿no? Estos son los dos grandes grupos de pintores que hemos encontrado en la península ibérica. El más abundante, con mucho, es el de la derecha, el del grupo de Telos, y recientemente en la tumba que al final les enseñaré, que es realmente curiosa, han aparecido, y entonces he podido identificar por primera vez estos pintores en España, que es el pintor de Londres F64, el de Nomao, ¿no? Que son más antiguos, una generación al menos más antiguos que los otros, y que Beazley pues, incluyó en el Pleiner Group. Y aquí tienen algunas de estas imágenes. Todos estos vasos son del grupo de Telos. El central ya lo hemos visto antes, y como ven, la mayoría son escenas dionisíacas. Y en todas ellas destaca un personaje central que, en el caso de la cámara de Toya, era un hombre, pero en el caso de la de Villaricos, por ejemplo, o de estas dos, son mujeres. Es Ariadna, pero bueno, en la superior aparecen Ariadna y Dioniso, pero la central es Ariadna. Y rara vez encontramos temas míticos. Al vaso de arriba de la derecha hay un tema mítico, curioso, es una pieza de Galera de Granada, en la que hay, como ven, la representación del juicio de París. Pero falta una diosa, ¿eh? No están las tres, solo hay dos en este caso. Otro yacimiento singular en el que aparecieron muchas tumbas con mucha cerámica griega. Vemos una cosa curiosa, a veces hay un vaso en las tumbas, que ya digo son las urnas cinerarias, pero en las grandes tumbas principescas hay acumulación de vasos griegos, hay muchas carteras. Cuando esto ocurre, que no es muchas veces, pero algunas veces ocurre, ahora les mostraré algún ejemplo, lo que ocurre es que las crateras se complementan unas a las otras y, en mi opinión, forman todo un programa iconográfico, es decir, no son imágenes sueltas o aleatorias, como algunos investigadores quieren pensar que los iberos compraban cualquier cosa, no. Los iberos elegían perfectamente y conformaban, a mi juicio, verdaderos programas iconográficos. Esta necrópolis, que es la necrópolis de Baza, es conocida y famosa fundamentalmente por esta escultura que les he puesto aquí, la Dama de Baza, que se halló en una de las tumbas, en la tumba 155, y no hay ningún ajuar ático. Ya, la imagen aquí es la propia diosa, no necesitan imágenes griegas. Sin embargo, en las otras tumbas principescas, una de ellas más importante incluso que esta de la Dama de Baza, por la ubicación de la tumba en la necrópolis, esto lo han estudiado así los excavadores, es esta tumba donde aparecen, he puesto 3, pero aparecen 5 crateras pequeñitas, de tamaño, todas del mismo pintor, del pintor del Tirso Negro, todas en un estado de conservación, no las vean ahora, que están hechas una pena, cada vez que las veo me da algo, en fin, porque estas están en una colección privada, ¿no? Y entonces yo las vi hace 30 años y estaban nuevas, recién hechas. Ahora están llenas de sales, nadie las ha cuidado y están hechas. Una pena. Han perdido la pintura blanca, que la tenían estupenda, en fin, bueno. 5 crateras en una tumba múltiple. Desgraciadamente, bueno, el excavador nos dice que había 2 muertos, pero no sabemos en cuál de estas crateras enterraron a los muertos, no lo señala en su excavación, ¿no? Mi hipótesis es que probablemente fuera una pareja formadora del linaje. Esta es la tumba más importante de la necrópolis, está justo en el centro de la necrópolis y alrededor de esta tumba se organiza toda la necrópolis, así que debe ser la tumba del linaje fundador del clan de esta necrópolis, ¿no? Entonces, como ven, hay 2 vasos paralelos. En el de la izquierda aparece todos, bueno, los 2 son dionisíacos, pero en el de la izquierda aparece Dioniso y un trípode, y el de la derecha es una mujer sentada, la que está al lado del trípode, es decir, la pareja hombre-mujer, quizá el matrimonio fundador del linaje. Después aparecen 2 crateras más con banquetes, siempre aparecen crateras con banquetes cuando hay un grupo de crateras grandes, siempre hay banquetes. Y luego esta cratera singular
es muy extraña, la que está en el centro abajo, con una herma metida en una isco, que en la actualidad la está estudiando un doctorando mío que está haciendo la tesis sobre las hermas, y él llega a la conclusión, bueno, de que es extraña, encontrado muy pocos paralelos, pero la herma también define el matrimonio en Atenas, es decir, que alrededor de la nupcialidad y del matrimonio es donde se montan estos programas iconográficos de estas tumbas. Y luego aparecieron en esta misma tumba estos vasos, que son pateras de borde saliente, que servían para tapar las crateras, 5 crateras y 5 pateras de borde saliente, que son de un gran tamaño, enormes, son de más de 30 centímetros de diámetro. Estudié la cerámica de Arní Negro del Ágora de Atenas y no hay en el Ágora de Atenas ninguna patera de este tamaño, ni una, ni siquiera parecida. Son, por lo tanto, a mi juicio, vasos hechos ex profeso para el uso distinto que le da el Ibero a los vasos griegos, es decir, cuencos más grandes de lo habitual, porque servirían para tapar las crateras urnas de los iberos. Esta es otra tumba de la misma necrópolis. Aquí tienen reconstruida, esto lo hice para la primera exposición que hicimos, la reconstrucción de esta tumba 43 de Baza, en la cual hay 3 grandes crateras, estas son enormes, son muy grandes de tamaño, 40 y tantos centímetros de altura, con 3 copas de figuras rojas del grupo de Viena 116, que pueden ver ustedes aquí, y luego muchos vasos ibéricos de tradición, vamos, hechos por los iberos, algunos como estas crateras copiando la forma de un vaso griego, la cratera de columnas, que es curioso porque ya no se hacen crateras de columnas cuando esta tumba se usa, ¿no? Sin embargo, ellos siguen haciendo un vaso que ya hace mucho tiempo que no han visto. Y estos 3 grandes y singulares vasos, que pertenecen al menos 2 de ellos al otro grupo de pintores que he puesto al principio, que es el Pleiner Group. El pintor de Nomao es esto. Una de las crateras en el centro está Apolo, como pueden ver, con la rama de laurel, al cual se le acerca el Tíasos dionisíaco otra vez, y esta ha sido interpretada a la derecha. Vemos a Dioniso con Ariadna, que parecen abandonar la escena, y ha sido interpretada como el abandono de Delfos, de Dioniso, y la llegada de Apolo. Otra de las crateras es la consabida escena de banquete, en el cual aparece destacada la hetera, la flautista central, con su carnación blanca, y los hombres en parejas homosexuales, como ven, barbado imberbe, en el andrón, en la sala de banquetes, que, bueno, una última interpretación de un investigador, Tiberios, ha visto que es curioso, y es verdad que tiene razón, que se representen estas columnas, ¿no? Estos capiteles detrás, cuando un andrón en realidad es una sala tan pequeñita que no necesita columnas para nada. O sea, porque muchas veces los vasos representan estas columnas que los andrones no tenían de ninguna de las maneras, ¿no? Él cree que es una forma de ostentar, ¿no? De decir, fíjense qué casa tan grande tengo, que a través de la puerta del andrón se puede ver las columnas del resto del peristilo de la casa. Bueno, está representado el momento, como siempre en esta época, que esto es siglo IV, se representa el momento del simposio, el momento de la bebida. Están jugando al cótavos las 2 parejas, bueno, todas las parejas, están las 3 parejas jugando al cótavos, y la flautista en el centro. Y a la izquierda, la tercera cratera de esta tumba, que ya no es del pintor de Nomao, las anteriores sí, pero es un pintor, bueno, un poco más tardío, probablemente, representa una escena que es cuanto menos curiosa. Es una amazonomaquia, pueden ver 2 amazonas enfrentándose a 2 griegos, los 2 griegos ocultando su rostro bajo el escudo y de espaldas, pero aquí lo que se ha hecho claramente es coger un motivo de la izquierda y replicarlo a la derecha, y de tal manera que al afrontar los caballos, pues la amazona de la derecha queda en una posición imposible, como ven, casi descoyuntada, ¿no? Entonces me molesté en buscar
y encontré varios, hay más aparte de estos, varios vasos que cuentan o que reproducen lo mismo, como pueden ver en esta crátera de arriba, que es una que está en Viena. Incluso el episema del escudo es el mismo, con la estrella de Bergina, y es la misma representación de una especie de amazona victoriosa frente a un griego que se oculta bajo el escudo, y que vemos en más casos, y que encontramos, y quizás sea este el referente inicial que copian los vasos, lo encontramos en la metopa oeste 13 del Partenón. La metopa oeste, que es una amazonomaquia al lado oeste, pues en una de las metopas, en la número 13, aparece una imagen muy similar, con el griego escondido tras el escudo y la amazona a caballo vencedora. Probablemente esto nos indica una forma de trabajar de los pintores griegos, que en el cuarto no estaba muy reconocida. Quiero decir que en el cuarto no se ve una copia de las imágenes públicas, como en el quinto, pero que en este caso que sí que se puede ver cómo ha influido probablemente el esquema del Partenón y se ha transmitido a los alfares, quizá a través de cartones o de modelos que algunos alfareros han copiado, ¿no? Y por último, la última tumba encontrada. Esta se halló hace pocos años, hace 5 o 6 años como mucho, ¿no? Y es absolutamente espectacular. Esta tumba sí que es realmente espectacular. Desgraciadamente no se pudo excavar todo lo bien que hubiera sido deseable porque eh, apareció con una riada, con unas fuertes lluvias que dejaron prácticamente la tumba al aire, y entonces aprovecharon muchos ladrones de tumbas, empezaron a robar, y así llegó al conocimiento de los arqueólogos, que finalmente excavaron, pero cuando la tumba estaba un poco, bueno, no todo lo entera, hubiéramos querido. Pero lo curioso de aquí es que primero es la acumulación enorme de cráteras. Hay 7 cráteras, de las cuales 4 están más o menos intactas y el resto quedan fragmentos. Pero ahí son en total 7 cráteras. Grandes, de enorme tamaño, son muy grandes, son 45 centímetros o 43 centímetros, son muy altas, muy, muy grandes. Una copa de figuras rojas también hay. Un carro, es una tumba espectacular. Pero lo más espectacular del asunto es que es una tumba romana y que se fecha en el siglo I y de la que conocemos incluso el nombre, porque el nombre del enterrado, porque se conserva en una tapadera de plomo en la que pone Iltirtirti, se llamaba así, Iltirtirti, hijo de Caterutu, era el que estaba enterrado en esta tumba. Entonces los vasos han pervivido 300 años, porque estos vasos se pueden fechar hacia el 390 y la tumba es del siglo I. Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Porque además los vasos estaban en un buen estado de conservación, hombre, a pesar de todo porque también fue saqueada en la antigüedad, parece ser la tumba. Un pequeño saqueo en la antigüedad y luego el saqueo actual, ¿no? Pero aún así los vasos se han conservado bastante bien. Y era un guerrero porque se enterró con las primeras armas romanas prácticamente que hay en España, ¿no? Se enterró este señor. Entonces, todas ellas, por lo menos las que están más conservadas, yo creo que podemos ver un elaborado programa iconográfico que apenas intuíamos en la tumba de Baza, la 176, ¿no? Esta es la cratera principal, la que hay arriba a la izquierda de todo, es la cratera principal del conjunto. Es un vaso que no tiene cara principal y secundaria, tiene 2 caras principales. En una aparece Dioniso, en la otra aparece Heracles, que es también bastante curioso. Esta es la pieza, ¿no? Estas son las 2 caras de la cratera esta de Piquilla. La de la izquierda, ven, es la cara, digamos, de Heracles, Heracles metido en una iscos, y a la derecha, Dioniso, coronado por una nice, y el tiesos dionisíaco abajo, en realidad es como lo que importa es la escena superior, el resto es una especie de acompañamiento, ¿verdad? A la narrativa superior. En la parte de la izquierda, las 2 son apoteosis, la apoteosis de los 2 héroes. A Heracles le va a hacer una libación la propia Nice y está allí quizá Apolo, o un sacerdote de Apolo, no se ha conservado el rostro, pero... Y a la derecha, la propia Atenea es la que está presente delante
de Dioniso, al que dirige la mirada. En ambos casos, que esto es lo curioso de la pieza, hay un personaje arriba a la derecha, en la derecha sentado incluso en un ónfalos, que es un personaje que sujeta una cornucopia y que es probablemente, bueno, sin duda, Melikertes Palemón. Creo que hay, bueno, sería muy largo de explicar, pero bueno, hay un santuario en Atenas que coincide con la época, el siglo IV, con la cratera esta a principios del IV, en el cual hay un culto a Heracles, Alexicacos, un Heracles que aleja los males, en el cual también hay una función oracular, lo cual explicaría la presencia de Apolo y el ónfalos, y que probablemente, bueno, tuviera lugar allí algún tipo de ritual relacionado con tránsitos y pasos de edad. Y es un santuario fundado por sidonios, por gente de Sidón, por fenicios, ¿no? El culto a Melikertes es fenicio también y ocupa también todo el Mediterráneo central. Probablemente la figura esta que tienen entre Melikertes y Dioniso es Ino. Ino es la tía, como saben, de Dioniso. Los dos tienen en común, Ino y Melikertes, que son renacidos y tienen luego un nuevo nombre. Melikertes es Palemón, Ino Leucotea. Bueno, sería más largo de explicar, pero esta es la principal de las crateras, con una apoteosis de dos héroes, ¿no? Después está este otro vaso que es absolutamente singular y curiosísimo, que casi no hay paralelos, y es, le hago un resumen final, es Heracles, que lo tienen ahí montado en un centauro, que esto es rarísimo, un centauro que está contentísimo y lo vemos por la cola y porque anda tocando una lira, un bárbito, ¿no? Y están de festejo todos los del Tierso, es un sátiro a la izquierda con un ritón, la Ménade con la cabeza levantada cantando y bailando, y una mujer delante del centauro que va abriendo camino con dos antorchas y que es probablemente una boda. ¿Y a dónde va Heracles? Pues a su boda, a la boda con Hebe, al Olimpo, y entonces la figura de la derecha arriba probablemente es Zeus, ¿no? El contrapunto a esta cratera de la boda masculina sería la preparación para la boda femenina. Y aquí tenemos una escena prenupcial, el baño de la novia, al que le ofrece el agua el propio Eros, ¿no? Y otra cratera también extraña y singular en la que aparece el matrimonio. Podríamos pensar desde el punto de vista ibero. Desde el punto de vista griego es más difícil. Es Apolo y una mujer, ¿no? Dafne, no sé, Artemis, dicen otros, no sabemos muy bien quién es, coronados los dos por dos demones alados, pero que el ibero pudo perfectamente identificar con un matrimonio, ¿no? Y termina las otras dos crateras que están fragmentarias, una es un banquete y la otra es una escena de Comos, que viene a ser también como un banquete, ¿no? Así que esta tumba singular, sus excavadores también piensan que probablemente se llevan las piezas de una tumba anterior para refundar un linaje en un lugar en el que no había hábitat ibérico antes. Es decir, esta tumba se encuentra en un sitio donde no había yacimientos ibéricos anteriores, sino que se establecen en el siglo I, y entonces se llevan sus objetos, sus quimelia, sus objetos de memoria, donde se cuenta la fundación del linaje primigenio de este personaje, que es un personaje importante sin duda alguna en el siglo I a.C. Y esto es una muestra solo pequeña de las posibilidades de lectura que tienen los vasos griegos desde el punto de vista de los iberos. Nada más. Gracias. Bueno, perdón, aquí tienen la reconstrucción de la tumba de Piquía, ¿no? Con su carro y tal. Pues si tienen alguna duda o pregunta. Bien, muchas gracias, Carmen. Excelente, realmente un placer y interesantísimo escucharte y ver esta cantidad de imágenes de vasos y de restos de cerámica griega conservados en España. Tienen la suerte de acceder en su propia tierra a toda esta enorme
patrimonio, ¿no? A esta enorme cantidad de fuentes directas conservadas. Estamos, por supuesto, recibiendo preguntas a través del chat de YouTube, quienes quieran realizar preguntas. Veo que Marta Aleso ha levantado la mano. Marta, si querés preguntar. Doctora Carmen, excelente su exposición, muy amena. Hemos aprendido muchísimo y además de lo interesante, ilustrativa y un mundo desconocido para nosotros del ambiente de estudios clásicos. Yo tendría varias preguntas, pero voy a hacer alguna concretita. Disculpe usted si son un poco inocentes mis preguntas. Son crateras, ¿no es cierto? En Grecia la cratera se usa para mezclar el agua con el vino. Para el vino puro estaba muy mal visto beberlo en Grecia, y entonces la mezcla era importante, bueno, toda la historia que tenemos respecto del vino mezclado. Pero a España, ¿se traerían con ese mismo propósito? ¿O sería un propósito meramente ornamental traer la cratera? Después usted mencionó las pateras, que me lo imagino como un cuenco, como una cratera, pero más grande. Pero ¿cuál era la función? ¿O por qué se llaman pateras? Y finalmente, usted mencionó que en alguna tumba se habían encontrado vasijas rotas y quemadas a propósito. Si esto tiene un valor ritual, digamos, si por algo se rompían antes de enterrar al difunto, o cuál era... ¿Por qué se dan cuenta ustedes de que estaban rotas y quemadas a propósito, y no que fue el pasar del tiempo el que hizo que estuvieran rotas? Vale. Bueno, gracias. Muchas gracias por las preguntas, que son muy pertinentes. Bueno, pues las crateras llegan a España, a otros lugares del Mediterráneo pasa lo mismo, no solo aquí. En Macedonia también tienen este uso, algunas veces las crateras, en Macedonia griega. Llegan como recipientes de urnas, vamos, lo usan los iberos en los hábitats, aparecen algunas veces en las zonas principales, digamos, más ricas de las ciudades, y desde luego como urnas cinerarias. O sea, los iberos las compran para enterrarse dentro de ellas. Por eso yo creo que eligen unas imágenes que son las imágenes que les van a acompañar al más allá. O sea, no pueden elegir cualquier imagen, lo que les llegue, ¿no? Ellos, quizá en un primer momento les llegó lo que fuera, pero en un segundo momento eligen qué imagen necesitan o quieren ellos, y los distribuidores aprenden rápidamente qué es lo que mejor se vende, me imagino, en el mundo ibero, y es lo que traen, ¿no? Pero las traen efectivamente con la función de urna cineraria, ¿no? O de urna... o de acompañamiento en la tumba, ¿eh? No todas a lo mejor contienen las cenizas cuando son tumbas con tantos vasos, pero sí, sin embargo aquí ven mismo en esto de Piquía como algunas se ha colocado en otro lugar, entonces quizá son ostentación. También los vasos griegos son ostentación del ibero y del poder económico del ibero. Y otra cuestión que se me olvidó decir es que el mundo ibérico es bastante anicónico, no tiene imágenes. Miren cómo son todas sus cerámicas, todas son con decoraciones geométricas y poco más. Entonces, la fascinación que debían sentir por las imágenes griegas debía ser enorme. Y el príncipe o el linaje dominante o el aristócrata posee imágenes, el resto no. Imágenes, imagínense que se entreven, porque apenas se ven en el momento en que se van a enterrar con ellas, ¿no? Porque se ven en un momentín, luego se entierran con ellas. Pero es una función que tiene solo el aristócrata, ¿no? El resto no tiene acceso. Con respecto a los vasos rotos y quemados, claro, es la misma idea, es la ostentación. En este caso concreto sabemos que no ha sido el paso del tiempo, pues porque se encuentran todas juntas y rotas, quiero decir, no hay fragmentos, sino que se pueden reconstruir perfectísimamente y están quemadas, en el roto están quemadas ya, ¿no? O sea, no se han
probablemente se han roto al quemarlas, ¿no? Y esto es, los excavadores vieron que era la celebración de un banquete comunitario en el cual después de este banquete funerario se rompen los vasos a propósito, que es otra vez la misma idea de la ostentación, ¿no? Imagínense, es como, yo qué sé, fumarse un puro con un billete de 500 euros, pues es ese tipo de ostentación, ¿no? Y luego lo de las pateras se llaman así, tenemos esta convención en los nombres de los vasos griegos que muchas veces no tienen que ver con la realidad, ¿no? Son cuencos, simplemente. Hay dos tipos, de borde saliente y de borde entrante. Pues son cuencos de distintos tamaños, más pequeños, más grandes, ¿no? Pero se les denomina habitualmente así, pateras, sí, la convención. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Leo algunos de hay muchos comentarios y agradecimientos en YouTube. Bueno, Marcela Coria dice que hermosa conferencia, deslumbrante su conferencia, Carmen. Dice Alejandra Liñán, excelente exposición, muchas gracias. Cora Dukelski, espectacular el hallazgo de piezas griegas en una tumba del siglo I y romana. Muchas gracias por toda la información brindada, felicitaciones. María Eugenia Steinberg dice, imagino la costa este de España inundada de raíces griegas y romanas con este maravilloso recorrido por los vasos y cráteras en sus diversas funciones. Fantástica conferencia, muchas gracias. Bien, creo que no hay preguntas, así que si mientras va surgiendo alguna más en estos últimos minutitos que nos quedan, le hago yo alguna de las miles de preguntas que me han surgido con la exposición. En primer lugar, me sorprende como usted explicaba, la repetición de las imágenes dionisíacas y de ciertos dioses en particular. Mencionó que no hay una representación de escenas mitológicas como hay en otros lugares del mundo griego. Entonces, no sé si entendí bien o interpreto, ¿habría una producción específicamente destinada a la comercialización en esta zona geográfica de vasos griegos o no? No sé si hay una teoría al respecto. Y otra pregunta que me surgió a partir de algún comentario y de este comentario de María Eugenia Steinberg también, de la cantidad de restos y de patrimonio que tendrán las costas de España, si hay una política de conservación, de preservación de este patrimonio, cómo se realiza el cuidado, el resguardo de todos los restos arqueológicos que puedan hallarse, porque usted comentó que los que están en colecciones privadas pueden llegar a degradarse muchísimo, cómo se conserva este patrimonio. Sí, muy bien. Y muchas gracias. Pues bueno, a ver, la comunidad científica acepta sin problemas que hay una producción hecha para el mundo etrusco, por ejemplo. Acepta que los etruscos sí que se modifica de alguna manera la producción de vasos áticos para el mundo etrusco, pero no se acepta en general para el mundo griego, ¿no? Ibérico, perdón. Y ahí es donde discrepo yo. Yo creo que sí, existen en estos pequeños talleres, estos que he mostrado, tantas cerámicas, son del taller del pintor del Tirso Negro, que el hombre, pues, yo qué sé, a ver, voy a buscar estas, por ejemplo, ¿no? Que distribuye, era un señor, parece ser muy prolífico, sabemos mucho de la cerámica ática gracias a todos los estudios desde hace 200 años, ¿no? Entonces, este pintor llegan sus producciones desde Siria hasta el Mar Negro, hasta Italia, por supuesto, Grecia y la península ibérica, hay un montón, muchísimas. Y entonces este pequeño taller, el que probablemente se especializa en el mundo ibérico. No todos los talleres, no creo, pero si este taller tenía una tradición y este pintor pinta, por lo que yo veo, por lo menos 30 o 40 años, está trabajando, pues al final ya sabe qué es lo que vende. Y además es curioso porque a España llegan Crateras de Campana y el mismo pintor, o los mismos pintores de este grupo que lo hacen, pintan Crateras de Cáliz, por ejemplo, para Beocia. A Beocia, por lo que sea,
A los beocios les gustan las crateras de cáliz. Entonces van y aparecen crateras de cáliz de estos mismos pintores en Beocia y crateras de campana en España. Y este mismo pintor exporta al Mar Negro pélices, por ejemplo, que es otra forma de vaso que es muy popular en el Mar Negro. Y en España no hay pélices del pintor del Tirso Negro, hay montones de crateras de campana. Tampoco hay ni una crátera de cáliz, ni una sola. Y sin embargo, estos pintores para otras zonas pintan otras cosas, lo cual, a mi juicio, quiere decir que hay una especialización de este grupo, por lo menos en las formas. Ya en las imágenes es más difícil de rastrear, pero por lo menos en las formas. Y respecto a la otra pregunta, sí, claro que hay una política de preservación y hay todo un esfuerzo enorme hecho en contra del saqueo de los yacimientos, que es desgraciadamente es habitual, sobre todo en Andalucía, ha sido mucho tiempo, con los detectores de metales y estos que hacen un daño tremendo, ¿no? Y ahora, desde luego, están perseguidísimos, o sea, con penas muy altas de cárcel. Y desde los años 90 ya está prohibido que se queden con las piezas las personas que pagaban las excavaciones, que es lo que ocurrió con estas pobres piezas, ¿no? Que justo salió la ley después de que este hombre que pagó esta excavación se quedara con las piezas. Ahora ya no existe esa posibilidad. Es más, las piezas ya ni siquiera llegan al Museo Arqueológico Nacional como hacían antes, sino que se quedan conservadas prácticamente en sus museos regionales o incluso en los lugares donde se encuentran, que se hacen estos, bueno, pero esto es en toda Europa, no es una cosa que pasa en España solo, o sea, es en toda Europa donde se tiende a que cada yacimiento tenga su propio, ¿cómo se llama?, museo, ¿verdad?, y su propio centro de interpretación y todo quede localizado en sus sitios. Y sí, se persigue mucho más, pero ha sido una pesadilla. Yo hice la tesis doctoral de esto y me acuerdo que era tremendamente difícil hasta que encontrábamos algún guarda de alguna excavación que había encontrado una idea feliz para librarse de todos los detectores de metales, y era poner todo el yacimiento lleno de chapas de Coca-Cola o de cerveza, con lo cual les pitaba continuamente, ya se cansaban y se iban, y era una forma de defenderse, sí. Claro, sí, porque justamente es una de las razones por las que se ha perdido mucho material, ¿no? Claro. ¿Están en exposición algunas de las cráteras? Estas no, estas están en colección privada, pero todas las demás sí. Esta está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, tal cual, además, y las otras, las de Jaén, estas están en Jaén, el Museo Ibérico de Jaén. Sí. Qué hermoso, bueno, tendremos que viajar para verlas. El Museo Ibérico Tendremos de que Jaén hacer el recorrido. es espectacular, sí, las cosas que hay, sí. Espectacular. Bueno, Carmen, veo que ya estamos casi sobre el horario, no hay nuevas preguntas, la verdad que nos quedamos igual con ganas de seguir escuchando. Le agradecemos muchísimo, la conferencia ha sido interesantísima.